Muy buenos días. Muy buenos días. El Señor te bendiga. El Señor te bendiga muchísimo más. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Y estamos por aquí para continuar con la lectura de la palabra. Este es tu hermoso programa, nuestro hermoso programa, siguiendo a Jesús a través de la Biblia, a través de las Escrituras. Amén. Y estamos leyendo el libro del profeta menor Jonás y estamos a la altura del capítulo 3. Aleluya. Y bien, vamos a hacer una breve oración para dar inicio. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias por la extrema bendición que constituye el tener tu palabra. ¿Cuántas personas alrededor del mundo no pueden tener una Biblia en sus manos con la libertad que nosotros lo podemos hacer? ¿Cuántas personas en el mundo quizás sí tienen la libertad de tener una Biblia en sus manos, pero sencillamente no tienen acceso a ella? Y son tantas y tantas las razones por las cuales quizás una persona hoy en día, en pleno siglo en el que estamos, con todo el avance y con todo el crecimiento de la ciencia y de la tecnología, no tienen la bendición de conocer las Escrituras y de tener una Biblia en sus manos, lo que nosotros conocemos como una Biblia. No lo pueden tener. Entonces, Padre, ayúdanos a valorar esa bendición tan grande que nosotros tenemos. Ayúdanos a tener amor por tu palabra, a tener amor por las Escrituras, a darle valor, Señora, a no dar por sentado que podamos tener en nuestras manos ese libro tan glorioso y tan maravilloso que es tu palabra. Una vez más te damos gracias por todas esas personas a las cuales tu Santo Espíritu inspiró para expresar tu voluntad y que esa voluntad haya sido puesta en papel como la tenemos hoy en día. Te damos gracias, Señor, por ella, porque ella continúa transformando vidas y dándole sentido y propósito a la existencia de millones y millones de personas. Ha sido traducida en tantos lenguajes, en tantos idiomas, lo cual es una tremenda bendición. Padre, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos. Señor, cincélala, escríbela en la tabla de nuestros corazones, oh Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, oramos y te damos gracias. Ayúdanos a no ser sencillamente oidores o estudiosos de ella, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra, a vivir el mensaje. Ayúdanos, Señor, porque es muy fácil predicar y qué difícil se nos hace algunas veces vivir. Amén. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y te bendecimos en esta mañana. Háblanos, Señor. En el dulce nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Y bien, seguimos. Jonás capítulo 3. Nínive se arrepiente. Seguimos con la versión Reina Valera 1960 o 1960. Y dice así, Jonás 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no se gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos?
Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Bendito sea el nombre de Dios. Nínive, cuando el arrepentimiento detiene el juicio. Ciertísimamente, mis amados hermanos, Jonás 3 es uno de los capítulos más fascinantes y más que fascinantes, yo diría poderosos en términos de misericordia, de lo que es la obediencia y, por supuesto, arrepentimiento a todo lo largo y ancho de la Biblia. Aquí vemos primeramente al profeta, cuando lo estábamos leyendo allá en los capítulos 1 y 2, huir del Señor. Capítulo 1, él huye. Capítulo 2 viene el proceso en el asunto del vientre del pez. Pero ahora en el capítulo 3, Jonás recibe una segunda oportunidad. Y es aquí donde el Señor nos muestra que Él no solamente es capaz de restaurar al hombre y a la mujer de Dios, sino que Él desea salvar a toda la raza humana. En este caso, a toda la ciudad de Nínive. Y no solamente personas, sino también incluso hasta los animales. Porque ahí proclamó, o sea, esa ciudad proclamó ayuno incluso hasta con los animales. Entonces, lo primero que quiero resaltar es el tema de que le servimos a un Dios de segundas oportunidades. Soy de las personas que creo que hay cosas en la vida que son algo así como one shot deal. Oportunidades que usted no las va a volver a ver. Puertas que se te van a abrir una sola vez y no van a volver, o sea, no va a volver a pasar. Por eso hay que tener discernimiento y saber que hay oportunidades a las cuales no podemos darle la espalda. Eso es por un lado. Ahora bien, en términos de restauración, en términos de misericordia, el Señor es un Dios de segundas oportunidades. Y aquí el Señor le da a Jonás una segunda oportunidad. Y dice el capítulo 3, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Aquí vemos cómo el Señor vuelve a llamar al profeta. Aunque el profeta había fallado en un primer intento, aunque el profeta había tratado de huir del propósito, aunque el profeta había tratado de hacer lo que a él le parecía y juzgar en la situación de si Nínive merecía o no misericordia, el Señor, con el propósito que tenía con él, esto seguía en pie. Lo cual podemos ver que revela algunas situaciones o algunas cosas de parte o de lo que es el carácter de Dios. Lo primero es que el Señor corrige, pero Dios también restaura. Lo próximo que te voy a decir, y esto sí es poderoso, mira y que no se te vaya a olvidar. El fracaso, los errores no cancelan el propósito de Dios para tu vida. Una vez más, hay oportunidades, one shot deal, no lo vas a volver a ver. Eso va a ser una sola vez en tu vida. That's it. Pero en términos de misericordia y restauración y propósito, nuestros errores, nuestros devaneos, no cancelan el propósito de Dios. Él siempre va a seguir en pie mientras nosotros estemos dispuestos. La disciplina del Señor, hablamos un poquito de eso ayer, tiene un propósito redentor, no para destruirnos. Cuando el Señor corrige, cuando el Señor nos mete en el desierto, nos mete en el vientre del pez, como en el caso de Jonás, o en el foso de los leones, o en el horno de fuego, como pasó allá con Daniel, o si somos lanzados en cisternas, como pasó con José, y así sucesivamente, o si somos perseguidos por un Saúl, como le pasó a David, y así sucesivamente.
El Señor lo permite y es con propósito redentor. Es de una manera graciosa, es decir, es de una manera que lo único que busca que lo único que busca es restaurarnos, es ayudarnos, es redimirnos. Jamás, jamás, jamás va a ser para destruirnos, ni muchísimo menos. El profeta había querido escapar. El profeta había querido huir, pero ahora vemos a Jonás que ha entendido que es mejor obedecer que huir. ¿Cuántos de nosotros nos hemos visto en esa situación? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esa ocasión de nuestra vida donde hemos dicho, como dijo el profeta, tírame al mar? Antes de obedecer, lánzame al mar. Lánzame al mar. Lo que pasa es que no contábamos con el hecho de que no es solamente que nos van a lanzar al mar, es que hay un pez allá abajo esperando. Ay, Padre. Como que ya tirarlo al mar no era suficiente. No, ven que te tengo un pececito que te esté esperando. Ay, Dios mío, Padre. ¿Cuántos de nosotros nos podemos identificar con la historia de Jonás, el profeta desobediente? ¿Cuántos de nosotros podemos ser honestos y decir y no mirar al vecinito, mira tú, no? ¿Cuántos de nosotros podemos ser honestos y decir, yo he sido un Jonás en algún punto de mi vida? Pero a ti te vengo a hablar. Paz, hay oportunidad. Le sirves a un Dios de segundas oportunidades, a un Dios de segundos chances, que está dispuesto a restaurarte y a redimirte si decides arrepentirte y obedecer. Entonces el profeta finalmente decide obedecer. El hombre se levanta y va a Nínive como ya le había sido instruido en 2 ocasiones. Entonces ahora vemos que la obediencia de Jonás es inmediata. Jonás no se sienta a pensar, no se sienta a discutir, no va a comprar pasaje, el hombre no va a hacer nada. No, el hombre desciende de manera inmediata para hacer lo que se le había dicho. En el primer intento el hombre desciende, pero lo hace hacia Jope para huir. Ahora el hombre se levanta de manera sumisa, de manera humilde, para ir a cumplir con voluntad divina. La palabra de Dios establece que Nínive era una ciudad extraordinariamente grande. Entonces, ¿qué sucede? Que esta ciudad era conocida por sus altos niveles de violencia y de maldad. Es decir, usted va a un lugar así donde hay tanta inmundicia, tanta perversión, tanta perdición, tanta maldad. Y usted mira alrededor y pensar que esa gente se iban a arrepentir con un mensaje tan sencillo, dicho sea de paso, que muchos teólogos inclusive cuestionan el mensaje de Jonás, era prácticamente cuesta arriba, o es cuesta arriba, resulta cuesta arriba pensar que esta gente se iba a arrepentir. Pues mire, ¿qué pasa? El Señor envía su palabra aún a los lugares más oscuros, aún a los lugares donde parezca más difícil que la palabra va a penetrar. Pero mire, acuérdese que ella misma hablando dice que ella es como espada, espada de 2 filos. Y en ese momento eso fue lo que pasó en Nínive. La espada del Señor, o en este caso refiriéndome a la palabra, rompió y abrió y penetró los corazones de esa persona para poder entrar de la ciudad de Nínive, para poder entrar y hacer el efecto. Y yo me pregunto si de alguna manera, si de alguna manera quizás el Señor ya tenía el corazón de esa gente preparado. Yo me pregunto, si de alguna manera el Señor ya había preparado esa tierra para que cuando Jonás fuera, no iba a ser necesario decir muchas cosas, no iba a ser necesario un telele y hablar mucho, para que la palabra hiciera su efecto como lo hizo. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, y hablábamos de eso, creo que fue el lunes, cuando empezamos el libro, de que nosotros tenemos que tener cuidado cuando empezamos como a evaluar
quién puede recibir la palabra y quién no, si este se va a arrepentir o si este no. Y podemos caer en ese error, puede pasar, y te lo digo porque yo evangelizo, yo trabajo mucho en ese asunto de evangelismo en la calle, predicando en la calle, predicando en los trenes y todas esas cosas. Y a veces uno comete ese error. Y uno mira a su alrededor y dice, no, pero esta gente, esto aquí, esto es fuego, chip y candela y no de Dios. Ay, mi madre. Por eso es que hay que ir, mi hermano, cumplir con la asignación y dar la palabra, porque es que tú no sabes a quién Dios quiere atrapar. Usted y yo no sabemos, mire, cuál es el corazón ninivesco que está ahí, esperando ese Jonás que vaya a predicar para proclamar silicio, ayuno y de todas esas cosas, para arrepentirse. Y una vez más, volvemos al mismo punto también del que hablábamos ayer. Mire el mensaje de Jonás. Quizás hablemos, sí, creo que vamos a hablar un poquito más adelante del tema del mensaje de Jonás. Pero mire, el mensaje de Jonás, qué cortito fue. ¿Qué cortito fue? Todo lo que Jonás dijo fue, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¡Bum! Ya. ¡Ay, mi madre, corran, arrepiéntanse! ¡Ay, santo Dios! ¡Ay, ay, 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 aleluya! Y toda esa gente se arrepintió. Sin embargo, eso ahí. El tema de los marineros también. Una tormenta fue suficiente. ¡Brum! Se armó un culto pentecostal en el barco. Eso fue todo lo que hizo falta. A los marineros una tormenta. Y al pueblo de Nínive un mensaje. ¿Qué? 2 minutos, 5 minutos, qué sé yo. En cuanto a la línea, no sé cuántas veces lo habrá pregonado por ahí, porque verdad, la escritura no lo especifica. Pero si vamos a ir o nos vamos a guiar por lo que dice la escritura específicamente, que eso fue todo lo que él dijo, el mensaje no duró ni 10 minutos. Y se arrepintió una nación grande en extremo, llena de maldad, llena de inmundicia, llena de pecado, llena de idolatría, y solamente Dios sabe de cuántas cosas. Sin embargo, mira todo el proceso que tuvo que pasar el que sí conocía, ay Padre Santo, el que sí conocía de Dios, para que la voluntad fuera quebrada, para que la desobediencia fuera dejada a un lado y el hombre se fuera e hiciera la voluntad de Dios. El que sí conocía, hubo que majarlo más para que el hombre terminara haciendo lo que Dios le había dicho. Sin embargo, esta gente no. Esos 2 grupos fue suficiente. Los marineros, una tormenta, boom, no, me arrepiento. Ay, Padre, este es el Dios verdadero. Uy, un culto pentecostal. Nínive, arrepiéntete. En 40 días el Señor va a acabar con todo esto. Ay, papá, corran hasta el rey. Silicio, Ecama y Soja. Padre, gracias, tú eres verdadero. Silicio, ayuno. Mira, hasta los animales. Ay, Padre, mire, para que Dios cambie de opinión con nosotros y no nos mate a todito. Mire el temor de Dios que mostraron. Dios mío, pero este poderoso. Mire el temor de Dios que mostraron los que no conocían a Dios. Sin embargo, el que sí lo conocía, que sabe de lo que Dios es capaz, ese no se atemorizó, ese no se dobló. Tuvo que pasar la tormenta, tuvo que pasar que lo tiraran al mar y tuvo que ser lanzado en el vientre del pez para que el profeta se doblara. Mis hermanos, esto tiene un mensaje poderoso para lo que le servimos al Señor. Por eso te dije, creo que te lo dije. Mire, no miremos. A veces uno ve, ay Dios mío, Señor. Alguien me dijo ayer que yo soy muy directa. Ayer o antes de ayer, no, antes de ayer. Tú eres muy directa, Roxana. Pero mira, te voy a decir algo. Oremos para que el Señor enternezca el corazón de la iglesia, mi hermano. A veces el mundo, los impíos, tienen más temor de Dios que no lo conocen que nosotros los que le servimos al Señor. Sí, hay una sociedad difícil allá afuera, yo no lo estoy negando, ni estoy tratando de tapar el sol con un dedo, lo sabemos. Pero ¿cuántos de nosotros nos identificamos con la historia de Jonás? ¿Cuántos de nosotros hemos sido ese Jonás que no ha querido salir y hacer el propósito de Dios? Que nos hemos visto evaluando y dando un veredicto de quién sí y quién no. Ay, Señor, ten misericordia de tu pueblo. Esto es verdaderamente fascinante. Entonces, entendamos
o mejor dicho, veamos cómo el Señor nos enseña a través de estos capítulos que el poder de Dios no tiene límites, o mejor dicho, o en otras palabras, no limitemos el poder de Dios. No limitemos el poder de Dios. Mira, ninguna persona está demasiado lejos para ser alcanzada. Y lo que es más terrible, el Señor ama aún a quienes nosotros podemos considerar los más indignos. Creo que lo comenté en estos días, no recuerdo bien, que veía un programa en social media y veía esa persona estaba haciendo una reacción de un video de una joven que ella decía, mira, yo no quiero ir para tu cielo que va a estar lleno de delincuentes, de violadores, de mentirosos, de políticos corruptos, supuestamente porque todos se arrepintieron. Entonces, ¿qué cielo es este? Mira, yo no quiero cielo, mándame para el infierno. Eso decía esa joven. Y yo dije, Señor, revélale lo que es tu misericordia, Padre. ¿Quiénes somos nosotros para decidir quién sí, quién no? Y yo entiendo que la misericordia es difícil, pero el tema es que lo que activa la misericordia, entiendo yo, es la gracia. Ay, qué más, socotobroso que aranda. Y la gracia es favor inmerecido. La gracia es favor inmerecido. Es algo que tú no te mereces. El Señor le ha extendido el perdón, la misericordia a toda la humanidad. Y no es porque tú y yo nos merezcamos absolutamente nada. ¿Quieres que te diga? O sea, me dijeron que yo soy muy directa, pero lo siento, es que así es como Dios me usa. ¿Quieres que te diga lo que tú y yo nos merecemos? El fuego eterno, condenación perpetua, separación eterna del Señor. Pero Él le ha parecido, le ha placido otorgarnos algo distinto, que es gracia, es misericordia. Y esa joven con tanta vehemencia, con tanto denuedo, ella decía, mira, yo no quiero tu cielo lleno de delincuentes. Yo no quiero tu cielo lleno de violadores. Mándame al infierno. Yo, Jehová, ayúdala. Ayúdala. Y muchas veces nosotros dentro de la iglesia nos podemos comportar así. Y miramos los hermanitos a veces que son medio, santo. Y nosotros pensamos tantas cosas, pero mi hermano, el Señor ama aún a que nosotros entendemos que son los más indignos. Por eso siempre lo hemos dicho por aquí, la palabra clave en todo esto no es pecado, no es infierno, no es condenación, no es esto, no, es arrepentimiento. Esa es la primera. La próxima, gracia. La próxima, redención. La próxima, misericordia. Bendito sea el nombre de Dios. Padre, tú eres poderoso. Voy al mensaje de Jonás. Un mensaje simple, pero poderoso. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. El mensaje de Jonás fue un mensaje corto, pero directo. Bueno, a mí me dijeron que yo soy directa y llena de autoridad. Y lleno de autoridad el mensaje. Aleluya. No hubo entretenimientos, no hubo adornos. Hubo, ay, Padre, gracias, Señor. Ay, Padre, gracias. Mi alma te adora, Jehová. Ay, Señor, mi alma te adora, Padre. Ay, santo tú eres, Señor, Padre. Mira, ayuda a esos que les gusta andar decorando la palabra, Señor. Ay, Padre Santo, ayuda a esas personas, Padre, que les gusta entretener en los altares, Padre. Ay, cuántos terapeutas, Señor, en los altares. Mira, el Señor necesita cava y soja. El Señor necesita personas que den la palabra como Él se la ha dado. Ay, Dios mío, Señor. El mensaje de Jonás, una vez más te digo, fue un mensaje corto, pero poderoso y directo. Algo que no nos gusta. Ya te lo dije, a mí me dijeron que yo soy muy directa. Pero gloria a Dios por eso. Gloria al Señor por eso. Y te lo voy a decir una vez más. Algunos teólogos cuestionan
el mensaje de Jonás en términos de cuál fue la intención de él detrás de un mensaje tan cortito. ¿Tenía él verdaderamente la intención de que ellos se salvaran? ¿Tenía él el corazón verdaderamente de que esta gente se arrepintiera? Y por eso solamente él va y dice, hey, en 40 días ya, boom, se fue, bye, terminé, no tengo nada más que hablar. Tomando en consideración el mensaje, los demás mensajes proféticos, el mensaje por ejemplo, de Isaías, de Jeremías, el mensaje de Ezequiel, de toda la palabra que esa gente daba. Muchos teólogos cuestionan, pero pienso que quizás, sí, quizás hubo algo mezclado ahí en el corazón del profeta de que no te voy a hablar mucho, te voy a hablar techín, arrepiéntete si quieres. Quizás, no sé, no lo puedo afirmar, no lo puedo afirmar. Pero una cosa sí te digo, el mensaje fue corto, poderoso y directo como yo. Ay, papá, alaba que Cristo viene. Santo tú eres Dios. Oro para que se levante una generación de predicadores. Oro para que se levante una generación de predicadores de la palabra de Dios, de maestros de la palabra de Dios, que den la palabra de manera clara, directa, llena de autoridad y llenos de poder, llenos de autoridad y llenos de poder. No para destruir a nadie. Aunque yo creo que si usted está predicando la palabra de Dios, bueno, sí, también se puede usar. Bueno, déjame no decir eso porque también se puede usar para eso. No para destruir, sino para levantar. Que aunque el mensaje sea fuerte, venga cargado de redención. Venga cargado de misericordia. Y que aun si hay una intención torcida en el mensajero, como fue el caso de Jonás, quizás, no lo puedo afirmar, que aún así la palabra haga su efecto. De hecho, las escrituras dicen que ella no regresa atrás vacía. La palabra de Dios no regresa atrás vacía, sino que ella va a hacer el trabajo para el cual fue enviada. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces seguimos aquí. El número 40 en la Biblia representa en algunas ocasiones muchas cosas, por ejemplo, prueba, oportunidad, preparación y un tiempo para arrepentirse. En otras palabras, el Señor le estaba dando tiempo a Nínive para que se arrepintiera. Entonces aquí viene ya lo último y aquí vamos terminando. Wow, un capítulo tan pequeño y me ha salido, mira todo lo que... Ay, Padre Santo. Nínive se arrepiente. Mire, los hombres de Nínive creyeron. El impactante, o mejor dicho, lo impactante de este capítulo no es solamente la predicación de Jonás y el tema de si el mensaje fue corto, de si fue largo, de si fue directo, de si fue esto, de si fue lo otro, sino la reacción del pueblo. Mi hermano, ahí se armó un corre-corre, o como decimos en mi país, un juidero. ¡Ay, Padre Santo! Mire, mi hermano, yo con la palabra me río, lloro, brinco, salto. Yo no sé, ya yo ni sé, ya yo ni sé. Ahí se armó un corre-corre. Esa gente ayunaron, se vistieron de cilicio, abandonaron los malos caminos, se humillaron. Ay, Padre Santo, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Ven que te voy a bendecir. El verdadero arrepentimiento, eso no es solamente emoción. Mi amor, el verdadero arrepentimiento produce cambio. Produce cambio. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Arrepentimiento y remordimiento son dos cosas completamente diferentes. El verdadero arrepentimiento produce cambio. El remordimiento, eso es solamente emoción de un momento. Pasan al altar, tiran 3 lagrimitas, se revuelcan, gritan, chillan, hacen muchísimas cosas, pero desde que salen de la iglesia, vamos a lo mismo. No hubo un arrepentimiento verdadero. No hubo un arrepentimiento verdadero. Pero bien, seguimos. Algo que también usualmente siempre se lo digo a las personas como punto de oración. Mire, ore siempre que la misericordia prevalezca ante el juicio. El Señor dice la palabra, y vio Dios lo que hicieron y se arrepintió del mal. El Señor ve
el corazón arrepentido. Su palabra dice en algún lugar que el que a Él se acerca, Él no lo desprecia, pero también dice que un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. El Señor vio lo que esa gente hizo. El Señor vio cómo ellos se humillaron, se armó todo ese corre, no, aquí hay que humillarse, aquí hay que ayunar, aquí hay que orar, vamos a siliciar, vamos a hacer esto, que viene destrucción. Una gente, pero yo digo, Señor, pero mínimo tenían 2 o 3 predicadores infiltrados ahí que le estaba hablando de ti, porque y esa gente que reaccionaron de esa forma. Pero Padre, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esa gente corrió, se arrepintió, el Señor lo vio y el juicio se detuvo. Bendito sea el nombre de Dios. El Señor responde a la condición espiritual de los seres humanos, mi hermano. El juicio para Nínive era una advertencia. ¿Sabes para qué? Para producir arrepentimiento. Esto es algo que también lo hemos dicho en otras ocasiones. La advertencia es la antesala del juicio. Nunca llegamos de lleno al juicio. ¡Bum! Vamos a acabar con todo el mundo. No. ¿Sabes por qué? Porque la intención del Padre, la intención de Abba, es que tú y yo cambiemos de curso. Es que tú y yo nos arrepintamos. Es que tú y yo nos apartemos de los malos caminos, de las malicias, de las mentiras, las idolatrías, lo que sea. El Señor, su deseo es restaurar. La palabra dice que Él no quiere la muerte del que muere, sino que todos, no un grupito, todos procedan al arrepentimiento. Por eso la advertencia siempre va a venir. Por eso la palabra profética siempre va a venir. Una vez más, la advertencia es la antesala del juicio. El Señor siempre va a advertir. El Señor siempre va a mandar la palabra. El Señor siempre va a enviar a alguien a que te diga, mira, cambia de curso, esto, lo otro. Quizás el mensaje va a ser directamente a ti, que el Señor va a levantar a alguien. O quizás el Señor va a dar una palabra tal vez de un líder, de un pastor, de un evangelista que tú no conoces, de una gente que está predicando en la calle. Óyeme, incluso quizás hasta por boca de alguien que ni siquiera sabe. Hasta de un impío, el Señor lo puede usar para decirte, mira, cuidado. Ay, bendito sea el nombre de Dios. La advertencia es la antesala del juicio. Jonás capítulo 3. Ya para ir cerrando, nos revela que tenemos un Dios que advierte, que corrige y que está lleno de misericordia, presto para perdonar. La gracia de Dios corre a profundidades que usted y yo no la comprendemos. Yo pienso que la gracia de Dios es como algunos océanos, no sé cuál, no recuerdo cuál, o bueno, todos me imagino, no sé, que son tan profundos y tan profundos y tan profundos que el hombre no puede llegar. Hay profundidades en el mar, en los océanos, que nosotros desconocemos, la vida que hay allá abajo, las cosas que hay allá abajo. Yo pienso que la gracia de Dios es así. Hay profundidades de la gracia de Dios que nuestra mente finita y limitada nunca va a poder comprender. Nunca va a poder comprender. Mis hermanos, mis amigos, que Dios nos ayude, pero tengamos en cuenta que cuando hay un arrepentimiento verdadero, el juicio de Dios se puede convertir en restauración. Porque una vez más te digo, el Señor no se deleita en la destrucción de la humanidad, sino en que todos nosotros nos volvamos de nuestro camino y volvamos en un arrepentimiento genuino. Esa es la palabra clave en todo esto, arrepentimiento. Cuando hay un arrepentimiento verdadero, todo lo demás viene solito. Perdón, gracia, misericordia, favor.
todo. Wow, este libro ha sido tremendo. Ay, Padre Santo. Señor, gracias por tu palabra. Padre, te bendigo, te exalto y te alabo en esta mañana, Rey, porque no hay nadie como tú. Padre eterno, Dios todopoderoso, alto y sublime. Señor, gracias. Señor, gracias porque no hay nadie como tú. Padre, gracias, Señor, porque verdaderamente que tu misericordia es infinita. Verdaderamente, Señor, que tu misericordia no tiene, Señor, punto de comparación, Padre Santo. Verdaderamente que tu misericordia, Señor, tu gracia, corre profunda, 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 profunda. Oh Padre Celestial, Señor, yo te doy gracias en esta mañana, Señor, por toda esa misericordia que tú has revelado a través del libro de Jonás, Señor, aquí especialmente en este capítulo 3. Señor, hoy reconocemos que muchas veces hemos fallado, hemos huido, Padre Santo, e incluso resistido tu voluntad. Padre, pero así como llamaste a Jonás por segunda vez, Señor, hoy también nos llamas nuevamente a caminar en obediencia. Padre, produce en nosotros ese arrepentimiento, Señor, pero un arrepentimiento genuino, Padre. Lejos, lejos, Señor, de toda falsedad, de toda carátula. Padre, quita de nosotros toda dureza de corazón, toda indiferencia espiritual, toda rebeldía escondida, Padre Santo. Señor, danos un corazón sensible a tu voz y dispuesto a obedecer, Padre, aunque el camino sea difícil. Padre, clamamos en esta mañana, Señor, por nuestra familia, nuestras ciudades, nuestras generaciones. Padre, que así como Nínive, una ciudad grande, pero llena de perversidad y maldad, Señor, pero que creyó en tu palabra. Señor, que así mismo nuestras familias y ciudades y generaciones también crean. Padre, profetizo en esta mañana que muchos volverán a ti. Padre, profetizo en esta mañana que habrá un gran despertar espiritual, Señor. Una hambre descontrolada, Señor, por tu presencia. Padre, que habrá una transformación verdadera, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, detenemos delante de ti todo juicio, toda destrucción, Padre, toda obra de tinieblas sobre nuestras casas. Padre, con nuestra humillación. Padre, clamamos en esta mañana para que tu gracia y tu misericordia se derrame. Para que tu gracia y tu misericordia triunfe sobre el juicio, Señor. Y para que tu amor alcance, Dios mío, a los que están lejos. Padre, levanta hombres y mujeres, Señor, con mensajes quizás directos que incomoden, pero llenos de autoridad y de poder. Levanta, Señor, los Jeremías, los Ezequiel, los Micaías, Padre. Señor, levanta a los Juan el Bautista, Padre Santo, levántalo, Señor. Padre, que no teman, Dios mío, a dar tu palabra como tú se las des. Padre, que no prediquen, Señor, para acariciar el ego ni las emociones de un pueblo perdido, Señor. Que en lugar de escuchar palabras lisonjeras, lo que necesitan escuchar es un arrepiéntete, que el juicio está cerca. Padre, te damos gloria, honor y honra en esta mañana, Señor. Padre, te ruego que nunca, 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 nunca callemos lo que tú nos has enviado a decir para congraciarnos con carne y sangre que no entregó su vida en una cruz por nosotros. Señor, hoy profetizo en tu nombre y para tu gloria esperanza, arrepentimiento, salvación, restauración, Padre, y un gran fuego espiritual para tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú eres ese Dios maravilloso que perdonas, restauras y transformas el ser humano y que no te complace, Señor, y que no es tu deseo en destruir, sino en que todos procedamos a un arrepentimiento y no sencillamente a un remordimiento lleno de emociones para 2 minutos más tarde volver a las mismas andanzas. Padre,
que podamos experimentar un arrepentimiento genuino que produzca fruto. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima. Bye bye.